La Corte Suprema de los Estados Unidos, una corte en transición. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Ante la Ley. El día de hoy, en el que además estamos inaugurando un nuevo periodo en el canal judicial, en el que estamos llegando a mucho más hogares y casas de la cultura jurídica también en el interior de la República, nos da muchísimo gusto recibir en este estudio de la Ciudad de México pues al decano William Traynor, que nos visita de la Universidad de Fordham, cuya sede está en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. También nos da mucho gusto recibir otra vez en este estudio al doctor José Antonio Lozano Díez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y también al maestro Jaime Olaiz González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y además pues, candidato a doctor por la Universidad de Yale. Bienvenidos los tres, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar en este programa. Y bueno, un poco comenzando con el decano Traynor. Bienvenido, no nada más a México, sino también pues aquí a este programa Ante la Ley. Es un gusto que esté con nosotros, decano. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Pues yo quisiera preguntarle un poco sobre su universidad en Estados Unidos. ¿Qué es la Universidad de Fordham? ¿En dónde está? ¿Cuál es el papel que juega dentro de la formación de abogados y de juristas en Estados Unidos? Bueno, la Universidad de Fordham está en la ciudad de Nueva York, tiene más o menos como 100 años y de hecho tiene raíces internacionales. Primero tuvimos a un director que se llamaba Francisco, quien creció aquí en la Ciudad de México, de hecho hablaba español y se cambió a la ciudad de Nueva York y digamos que se fue de este hemisferio al de allá. Y bueno, en la Facultad de Derecho nosotros hemos siempre tenido un enfoque internacional, tenemos muchos graduados cada año, más o menos 500, y tenemos algunos otros graduados quienes primordialmente tienen los primeros licenciaturas, digamos, de los Estados Unidos. Ahora, uno de nuestros enfoques en este momento es poder alcanzar a todas las escuelas de derecho en alrededor del mundo, porque obviamente el derecho es un poco más global en términos de la práctica, y nosotros somos una de las escuelas de derecho que estamos más enfocadas en esto y poder establecer relaciones con otras escuelas, y nos sentimos muy orgullosos de que nosotros ya tenemos una relación entablada con la Universidad Panamericana, quienes son una universidad fantástica, una universidad de derecho fantástica, y uno de mis placeres como decano es poder entablar relaciones con ellos y trabajar con el decano Lozano y con el profesor Olaiz, quien ha hecho su trabajo de maestría, bueno, muy en bien, Yale. Pues en estos programas de posgrado que tienen implementados allá, reciben a muchos estudiantes mexicanos. ¿Cuál es su percepción de los estudiantes de Derecho o de los abogados mexicanos que van a estudiar con ustedes? He estado muy impresionado con los estudiantes de Derecho porque tienen un gran nivel de preparación, tienen una habilidad analítica muy importante y tienen un gran conocimiento de lo que es el derecho mexicano, y también están muy interesados en el derecho norteamericano. De hecho, la calidad de los estudiantes es muy impresionante. Esta mañana me impresionó mucho que antes de venir aquí al estudio tuve la oportunidad de dar una plática en la Universidad Panamericana, en la UP, y bueno, las preguntas que me hicieron los estudiantes respecto al cómo es el sistema de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, etcétera, algo que me impresionó fue, primero que nada, la facilidad que tienen para hablar el idioma en inglés. Yo di mi plática en inglés, porque como ya se dieron cuenta, no hablo español, y bueno, di mi plática en inglés y la escucharon y me hicieron muy buenas preguntas, y bueno, en realidad estaba muy impresionado por esto, y además estoy muy impresionado con todos los estudiantes que se van a la Universidad de Fordham. Doctor Lozano, también sin duda la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana ha sido una de las facultades en México que más se ha preocupado por este tema
de las relaciones internacionales. ¿Cómo ha sido la historia de esto? ¿Por qué ha sido una de las facultades más preocupadas en este tema? Bueno, yo creo que eso responde a varios aspectos. Desde luego, la primera respuesta es en el sentido de el ámbito en que ha crecido la globalización en general y que ya no puede existir un abogado que solamente conozca su legislación nacional. Estamos volcados desde la década de los años 90 a la globalización. Esa es una primera respuesta, pero me parece que la respuesta de mayor calado, la de mayor fondo, va en el sentido de el redescubrimiento de muchos aspectos y principios generales del derecho internacionales, ya sea a través de los tratados internacionales o a través de eso que los romanos llamaban el ius gentium. Empezamos ya a encontrar cada vez con mayor facilidad la posibilidad de diálogo entre las distintas legislaciones, entre distintas jurisdicciones, y me parece que la construcción del futuro está muy enlazada en esa línea. Ahora mismo en México, muchas de las nuevas instituciones que han venido empujando fuerte en las reformas son tomadas de legislaciones distintas, inclusive de origen anglosajón o del common law, que se van mezclando con instituciones de origen latino, de origen hispano, y que nos van dando una visión ecléctica, una visión mixta del derecho, que empieza a traspasar aspectos y principios de un lado a otro. El abogado actual tiene que ser formado ya, me parece, en estos principios, los tenemos que redescubrir. Muy bien, y entonces, bajo estas ideas, es que se están formando a las nuevas generaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Sí, desde luego. Además, hay un grupo muy importante ya de alumnos mexicanos que empiezan a ejercer la profesión, empiezan a trabajar por distintos motivos fuera de México. Ya cada vez más es común que sepamos que hay egresados nuestros que han ocupado posiciones en empresas transnacionales en los Estados Unidos o que ocupan sitios muy importantes en despachos de abogados que tienen también una visión internacional o que tienen una influencia internacional. Eso implica que nuestros abogados están ejerciendo el derecho ya fuera de la jurisdicción mexicana o por lo menos con principios generales externos a la jurisdicción mexicana, ya sea porque representan clientes extranjeros o porque representando clientes mexicanos tienen una relación directa de representación y tienen que dialogar con abogados extranjeros. Eso me parece que es fundamental en la formación de nuestros alumnos. Muy bien. Bueno, y alguien que ha trabajado mucho en la implementación de las relaciones internacionales en la Facultad de Derecho, pues eres tú, Jaime, ¿no? Y además ahora que tienes la oportunidad de estar estudiando un posgrado en Estados Unidos, en una de las mejores escuelas, si no es que la número 1 en Estados Unidos, pues ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo tomas la temperatura de esto que nos platicaba el decano Traynor acerca de la globalización y el derecho? Pues Rodolfo, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a tu programa y felicitar al Canal Judicial por esta labor de difusión que hacen del trabajo que distintas instituciones hacemos para fomentar la cultura jurídica en nuestro país. Y bueno, efectivamente, como comentaban ambos decanos, la realidad global nos ha orillado a plantearnos cada vez planes más ambiciosos en términos de vinculación con otras instituciones y sobre todo con colegas que nos permitan, tanto en la academia como en el foro, entender este lenguaje al que hacía referencia el doctor Lozano. Resulta que por la cantidad de negocios y de intereses que este fenómeno globalizador entraña, y en particular, sin ir más allá, que la región de América del Norte, todos los negocios que históricamente, incluso antes de que se detonara la globalización hace algunos años, ya ocupaban una parte importante de las preocupaciones que tenían los abogados postulantes en México y la manera de resolver los intereses de sus clientes tanto en nuestro país como en los Estados Unidos y en Canadá. Y entonces en este tema de trascendencia de jurisdicciones, la realidad es que ese diálogo requería también un entendimiento de la cultura jurídica
de esos países y las motivaciones que tendrían para establecer ciertas leyes que en muchas ocasiones nos resultan cuerpos jurídicos ajenos. Y por eso, pues solamente se puede lograr pasar de esa percepción ajena de extrañamiento a una mayor familiarización mediante el conocimiento. Y esa ha sido una vocación que se planteó la Universidad Panamericana desde su fundación y que se ha impulsado decididamente durante los últimos años para permitir que nuestra facultad comparta la producción y el conocimiento que sus profesores y alumnos realizan y también el prestigio y experiencia acumulada de sus graduados, pero al mismo tiempo no privarnos de la recepción que nos significa aprovechar los mismos elementos que tienen nuestros colegas extranjeros. Y en particular sobre la temperatura que comentabas hace unos minutos, pues la realidad es que es muy satisfactorio ver el desempeño tan destacado que van teniendo cada vez más compatriotas en los Estados Unidos, cada vez se vean más mexicanos realizando estudios de posgrado en Derecho y en otras disciplinas, pero en lo que nos ocupa, no nada más haciendo sus estudios, sino explorando serias posibilidades de desempeño profesional en esas jurisdicciones. Y resulta que en ambos ámbitos, tanto en el académico como en el profesional, nos encontramos con la satisfacción de que el abogado mexicano tiene un muy alto rendimiento, es un abogado muy respetado por sus colegas estadounidenses y en general extranjeros, y también se debe destacar que el abogado mexicano tiene una concepción cada vez más flexible y abierta a la asimilación de conceptos propios de otras tradiciones jurídicas, con la finalidad de hacer más eficaz y más profesional la labor de consejo o solución de problemas que le planteen sus clientes o sus representados. Y entonces, bueno, pues ya que existe esa tendencia, pues esto invita también a que las universidades y las instituciones que nos planteamos la educación jurídica tomemos nota de lo que está sucediendo en la realidad, que le tomemos el pulso a la calle, para que entonces nos dediquemos a enseñar en esa clave, en la clave de los problemas que se están viviendo día a día, y tratemos de alejarnos un poco de ese paradigma de la educación o de la investigación aislada que no sirve para resolver los problemas que pues continuamente o frecuentemente enfrenta nuestra profesión. Muy bien, pues con esta introducción en donde hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados, nos tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos aquí a su programa Ante la Ley, este programa que está patrocinado por la Alianza para la Excelencia Académica, que la integran las facultades de Derecho de la Universidad Panamericana, del ITAM, de la Escuela Libre de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ya regresamos. Regresamos aquí a su programa Ante la Ley. Antes de seguir platicando con nuestros invitados, queremos recordarle que ponemos a su disposición una cuenta de correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, y pues a final de cuentas este es su programa, entonces los temas que ustedes quieren que tratemos por aquí, pues con mucho gusto a través de este medio de comunicación estamos al pendiente de ello. Les decía que estamos platicando con el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham, el decano Traynor, también con el doctor José Antonio Lozano, director de la Facultad de Derecho de la UP, y con el maestro Jaime Olaiz, profesor de la Facultad de Derecho también de la UP, y actualmente pues estudiante de posgrado en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y estábamos platicando un poco en el segmento anterior de la importancia para el estudiante de Derecho de comprender y aprender de otros sistemas jurídicos, ¿sí? Y en concreto el norteamericano, además pues por la cercanía territorial que tenemos. Decano Traynor, yo quisiera preguntarle en este sentido, ¿cuál es la importancia
o cuál sería la importancia para un estudiante de Derecho en México de ir a estudiar a Estados Unidos y de aprender acerca del sistema jurídico norteamericano? Well, that's a terrific question. De nuevo, esa es una muy buena pregunta. La parte de la globalización, esto es un cambio importante que nosotros vemos en muchos ámbitos, no nada más en mi carrera específicamente. Ahora, en la era de la globalización, las relaciones entre México y los Estados Unidos son particularmente importantes. Hay muchísimos negocios que se están dando entre los Estados Unidos y México, por lo cual, para los estudiantes de Derecho, ¿qué es lo que necesitan tener, digamos, para equiparse o tener todo lo necesario para poder involucrarse en todas estas transacciones internacionales que tenemos? Y algo que es importante es poder aprender acerca de cómo es el derecho norteamericano. La otra es, obviamente, estar preparado para con derecho internacional y la aplicación de los diferentes tratados, no nada más que sea solamente mexicano, norteamericano, sino parte de un derecho global, digamos, que es una situación que se está dando en este momento. Ahora, la parte de la experiencia cultural es importante porque nosotros necesitamos, para poder entender el derecho, necesitamos tener un sentido de la cultura, y una de las cosas que nosotros enfatizamos mucho en la universidad y que es muy importante para las personas que vengan y pasen un tiempo aquí, que puedan hacer una maestría, y nosotros les ofrecemos diferentes tipos de programas que están enfocados para diferentes áreas dependiendo de los intereses. Por ejemplo, tenemos uno en negocios, uno en comercio, uno en derechos humanos, uno en propiedad intelectual, y tenemos una, por ejemplo, que puede ser una como tipo encuesta norteamericana, pero cada una de estas está diseñada con dos cosas. Una es darles el conocimiento de la era de derecho en la que estamos ahorita experimentando, y bueno, obviamente la experiencia de vivir en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, porque obviamente yo no sería buen decano si no estuviera presumiendo que nosotros estamos en una gran ciudad, en donde nosotros vivimos en una ciudad maravillosa. Y bueno, para los estudiantes mexicanos es muy interesante que ellos puedan irse a pasar allá un año. Ahora, lo otro que también estamos haciendo es que estamos tratando de asegurar los programas para que las personas que van pasen por lo menos 3 semanas en los Estados Unidos y que puedan tener un mejor panorama de lo que están viviendo, digamos. Es como tener digamos, como un microcosmos en donde nosotros le damos una introducción al sistema legal de los Estados Unidos y también a una introducción de la cultura de Nueva York. Y bueno, aquí el punto es que el conocimiento del derecho y de la cultura son dos elementos muy importantes para los estudiantes de derecho mexicanos o al revés, los que vienen de los Estados Unidos a México, porque la cultura en México también es muy importante. Personalmente es muy enriquecedora, pero también es parte de estar listos para la práctica del siguiente milenio. Y nos platica un poco acerca de la globalización del derecho. Y la verdad es que también ese término o ese concepto lo escuchamos en muchas otras áreas, de las comunicaciones, etcétera. Pero en el caso del derecho, ¿cuáles son estos puntos concretos que demuestran, ¿no?, este cambio tan radical del que usted está hablando? ¿Cuáles serían los ejemplos o las áreas del derecho en donde se ve de un modo más claro este cambio radical, ¿no?, hacia un esquema global dentro del mundo jurídico? Por ejemplo, pensar en cómo practica lo que va a experimentar un abogado, un practicante, digamos. Hace 25 años que yo salí de la universidad, por ejemplo, tus clientes normalmente eran clientes norteamericanos y vas a estar litigando en las cortes norteamericanas, con algunas excepciones, pero estábamos muy enfocados en los Estados Unidos. Ahora nosotros estamos con mucha más probabilidad, nosotros tenemos clientes que a lo mejor sus negocios pudieran ser negocios globales, entonces pueden estar haciendo negocios en México o podrían estar también aquí en los tribunales mexicanos, o a lo mejor clientes mexicanos que están frente a las cortes en Estados Unidos, o a lo mejor que tienen alguna disputa respecto al Telecán, etcétera. Entonces, digamos que en todos los niveles o las fronteras, digamos, son mucho más permeables de lo que jamás
temas habían sido, por ejemplo, a quienes representan, la ubicación de los conflictos, o que ellos necesitan resolver ciertos conflictos entre a lo mejor el derecho que no es consistente entre el derecho mexicano y el derecho de los Estados Unidos, y todos estos niveles que nosotros podemos experimentar, y puede ser muy enriquecedor y no es específicamente nacional. Una de las razones por las que me enfoco mucho en esta práctica es que, por ejemplo, les digo a mis alumnos, a ver, dime cuál es tu experiencia, dime cuál es el tipo de práctica que tú tienes, y de nuevo lo que escucho es que la práctica es global, ya los clientes no son nada más norteamericanos, y también como un profesor o educador, digamos, nosotros tenemos estudiantes que vienen, por ejemplo, de México y que de pronto llegan y nos contribuyen mucho a las discusiones legales, y creo que aquí estoy haciendo un poco voz de los dos invitados que tenemos aquí, porque lo que estamos tratando de enfocarnos es en la práctica global, y realmente lo dijiste muy bien. Cuando nosotros entendemos el derecho en otros países, eso nos ayuda también a entender nuestro propio sistema legal. Cuando nosotros tenemos un sistema legal común, digamos, las cosas que nada más las asumimos, ahora que ya entendemos diferentes tipos o conocimientos de cómo funcionan los papeles de los legisladores, etcétera, las cosas que antes asumíamos, de pronto decimos, no, ya no es lo correcto. En mi entrenamiento, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho histórico, etcétera, en donde siempre decimos, por ejemplo, que el pasado era un país extranjero, etcétera, y nosotros podemos aprender mucho de otras áreas y cómo se fueron construyendo las relaciones entre la cultura, la ley, las relaciones entre las personas, y lo podemos hacer hasta de una manera mucho más poderosa cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, con las leyes de otros países y las personas que están, digamos, que estudiaron en ese país, y entonces podemos tener diálogos muy enriquecedores y de Lozano, diferentes yo quisiera puntos preguntarle, de porque vista. a veces entre muchos de los estudiantes de preparatoria aquí en México, cuando se plantean estudiar la carrera de Derecho, pero también les gusta el tema del comercio internacional y las relaciones internacionales, tienen esa falsa idea de, bueno, si yo quiero estudiar Derecho y ejercer Derecho en México, pues tengo que quedarme aquí en México y no tengo por qué salir a otro lado ni probar una experiencia o estudiar Derecho extranjero. ¿Cuál sería la respuesta de usted como director, además de una facultad que tiene un sinnúmero de relaciones internacionales, frente a esta idea que a veces pues tienen muchos jóvenes estudiantes de Derecho? La respuesta que solemos dar de manera muy concreta es que hoy los negocios más importantes a los que pueda aspirar un abogado regularmente están vinculados con derecho internacional. Independientemente de la rama del derecho a la que se dedique un alumno, tiene algunos puntos muy importantes de conexión con el derecho internacional y con la globalización. Solamente por poner un ejemplo, en los últimos 20, quizás 25 años, la cantidad de tratados internacionales firmados por México en diversas áreas supera las decenas, si no es que centenas. Hay tratados internacionales no solamente en materia comercial, los hay en materia de infancia, de feminismo, de trato infantil, de trato familiar, y una enorme cantidad de tratados que en la última interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia mexicana, la que actualmente se ha venido discutiendo, tienen una preeminencia muy importante dentro de la jerarquía de las leyes en México. Entonces hoy, quien quiera saber realmente derecho familiar a fondo, quien quiera saber realmente derecho inclusive fiscal a fondo, por poner dos ejemplos, tiene que conocer tratados internacionales. No se puede hoy asesorar a un cliente en materia fiscal, en materia de impuestos, si no se conocen los tratados de doble tributación que ha firmado México con por lo menos 50 países del mundo. Así las cosas, hoy, derecho vigente mexicano, en su gran mayoría, sin que nos hemos dado cuenta, es derecho internacional, y no se diga en materia de derechos humanos. Una prueba de la vigencia tan enorme que tiene hoy el derecho internacional, que tiene la globalización, la tenemos en este programa. La visita que nos ha hecho
con un enorme honor para nosotros, el Dean Traynor, una escuela de derecho prestigiada en los Estados Unidos que visita América Latina buscando precisamente el encuentro con nuevos alumnos extranjeros, el encuentro con instituciones extranjeras. Es parte de ello. Yo creo que a veces se nos ha olvidado la historia. La historia del derecho en Occidente es una historia que viene de haber sido ese ius gentium del que yo hablaba hace un rato, a el derecho surgido del Estado moderno, las legislaciones nacionales, las jurisdicciones nacionales, muy propias de la época moderna. Pero eso surge en un momento de la historia y cambia en otro momento de la historia. Nuestra visión del derecho es paradigmática y lo que hemos hecho es basarnos en esa visión paradigmática para de ahí construir todo lo que hoy conocemos como lo jurídico. Sí. Por no ir más atrás, en el siglo XIX en México, el derecho no se aprendía en las universidades, el derecho lo aprendían los abogados yendo a los despachos con los, en ese momento, importantes abogados en la sociedad mexicana, que les enseñaban en la práctica, les daban algunos libros quizás, pero lo verdaderamente importante era enfrentarse a los casos en la práctica profesional y así se aprendió el derecho. En el siglo XX en México, con la influencia francesa, hemos creado, igual que en todos los países latinos, la universidad con una gran tradición dogmática, con muchos libros que estudiar, pero olvidados a veces de esa parte pragmática en las universidades. Entonces, ¿yo qué diría? El derecho en realidad lo estamos redescubriendo con dos conectores muy importantes. Uno tiene que ver con la influencia de la comunidad internacional, que es una realidad vigente ya, no futura, absolutamente vigente en nuestros días. Y por otro lado, un derecho encardinado con la práctica profesional. Ya sabemos hoy que sin esos dos conectores, estudiar de los textos la legislación nacional es muy pobre, como lo decía el Dean Traynor. En este sentido, el diálogo intercultural se vuelve absolutamente importante en la formación de los abogados. Muy bien, y yo precisamente sobre eso quería preguntarte, Jaime, porque sí vi que hizo el decano Traynor un especial énfasis en el tema del diálogo. Bueno, tú ahorita lo estás viviendo, ¿no? El diálogo en las aulas en Yale, en donde además pues convergen estudiantes de distintos países, distintos tipos de pensamiento, etcétera. Entonces, ¿cómo se vive ese diálogo y a la vez cómo se traduce en beneficios para los países de donde están viniendo estos estudiantes? Mira, Rodolfo, como comentaban el Dean Traynor y el doctor Lozano, ese diálogo es de lo más enriquecedor y supera todas las expectativas con las que uno puede llegar a este tipo de empresas personales. La realidad es que cuando uno pone en la balanza el aprendizaje técnico o de conocimiento respecto del aprendizaje humano por ese diálogo que se gesta con tus iguales, con tus pares y con tus profesores, definitivamente ese lado de la balanza se inclina de manera muy significativa. Por lo siguiente, porque en la medida en que llegues con esa apertura, tus compañeros se convierten al mismo tiempo no nada más en colegas, sino en maestros. Y entonces aprendes a través de ellos. Ellos son el vaso comunicante en ese proceso de diálogo con tu aproximación a esa cultura jurídica que ellos representan y a esa historia y esos antecedentes que referían ambos decanos hace un momento en sus intervenciones. Pero no nada más eso, sino que se convierten después en los futuros colegas a los cuales vas a recurrir en el momento en que tengas algún caso semejante o relacionado con esa tradición o sistema jurídico del que les son propios. De tal forma que cuando existe esa interacción tan intensa en instituciones que también fomentan mucho el diálogo y el intercambio entre sus alumnos, pues resulta que te enriqueces en ambos sentidos, como decía el decano. Por un lado, en el aprendizaje que adquieres, pero también en la experiencia humana
que es muy rica en lo personal, pero también muy rica en algo que no está previsto en el papel en los programas de estudios que vas a cursar a los Estados Unidos, que es ese valor agregado que te ofrece el conocimiento de colegas en el extranjero. Nosotros hemos sido partícipes, hemos tenido el privilegio a través de relaciones personales que han hecho nuestros profesores al momento de estudiar sus doctorados en el extranjero y de regresar a México, de que varios de nuestros profesores ahora en la facultad, en nuestros programas de posgrado, etcétera, fueron sus compañeros de aula o sus maestros en esos estudios de doctorado que resultaron, además de grandes colegas, unas influencias muy significativas en lo que es la vida académica, y la vida académica es diálogo, es enriquecimiento, y lo que queremos decir es que no se reduce nada más a estar en un espacio leyendo libros y publicando artículos, sino que donde en realidad se pretende que se gesten estas interacciones es precisamente al nivel de la realidad, de la calle, donde nos encontramos cada día como abogados problemas que ya no se reducen a cuestiones estrictamente vinculadas con el derecho mexicano y de una aplicación muy especializada en alguna materia o muy focalizada en una jurisdicción determinada, sino por el contrario nos podemos encontrar con un caso de protección de inversión extranjera que se somete a un arbitraje en que está involucrado un inversionista de nacionalidad mexicana respecto de una empresa constituida bajo las leyes de los Estados Unidos en el estado de Delaware, pero que tiene activos en distintas jurisdicciones europeas y asiáticas y que además cotiza en la bolsa de Nueva York y de Asia al mismo tiempo. De tal manera que cuando se te presenta un problema con esa cantidad de participantes y esa cantidad de factores que afectan el contexto mediante el cual se va a resolver esa cuestión que se somete al conocimiento de ese abogado, definitivamente no todos los abogados saben todo y entonces deben recurrir, más bien ningún abogado sabe todo y por lo tanto debe tener la humildad de recurrir a sus colegas y entonces tratar de resolver este problema con base en esa lógica de diálogo que se vertebró cuando estudiaron juntos o cuando aprendió de ese maestro en su momento en la universidad, ¿no? Entonces yo lo que te quiero decir en conclusión, haciendo eco de lo que decían ambos decanos, es muy importante la interacción, no hay que limitarla estrictamente a la experiencia académica y hay que esperar bastante del enriquecimiento que se puede tener del conocimiento que tienes de compañeros que ulteriormente, además de grandes amigos, pues serán colegas con los que en ocasiones compartirás el mismo caso y en ocasiones enfrentarás en el mismo caso. Claro. Decano, Traynor, en este esquema global e internacional y sobre todo aquí en México, a los mexicanos nos importa mucho la percepción que se tiene de nuestra nación, de nuestro sistema jurídico en el extranjero. Y más en Estados Unidos, por ser además pues uno de nuestros principales socios comerciales y pues ser nuestro vecino, ¿no? Además una nación que es líder en opinión, etcétera. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, para usted, ¿cuál es la percepción que se tiene en Norteamérica de nuestro sistema jurídico y político también? Well, I mean, I guess the first thing that I would say is that, let me go back to the dialogue. A ver, voy a regresar un poquito a la parte del diálogo, porque me parece que todo el mundo en los Estados Unidos piensan que las relaciones entre los Estados Unidos y México son fundamentales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a países alrededor del mundo donde nosotros tenemos a lo mejor muy buenas relaciones y que son muy importantes, México obviamente siempre está al principio de la lista. Ahora, habiendo dicho esto, conforme nos vamos avanzando, digamos, algo que es importante es que nosotros sí entablemos mejores relaciones entre estos dos países, pero de nuevo, una de las cosas que yo me enfoco mucho y que aquí el decano también mencionó es tratar de traer a los estudiantes y a los abogados de los dos países y que todos estén en contacto unos con los otros, porque me parece que eso es lo que realmente importa, porque la fortaleza
fortaleza del sistema legal mexicano, etcétera, es importante. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, llegué y fui a la UP y hablé con los estudiantes y veo qué tan preparados están. Para mí es muy poderoso porque no hay nada más poderoso que eso. Entonces, realmente eso es creo que lo que nosotros estamos tratando de alentar, porque este tipo de intercambios culturales y de derecho, digamos, es como la base más poderosa para el crecimiento. Y no importa cuál sea la relación entre México y los Estados Unidos en un tiempo, etcétera, pero lo importante es esto, ¿no? La interacción humana que hay, que no puede ser de mayor importancia. Nosotros estamos en un momento en donde estamos muy complacidos de poder hacer esto. Y quiero hablar acerca de qué tanto transforma a los estudiantes, por ejemplo, mexicanos, que van a ser parte de nuestras clases y que nos ofrecen sus diferentes perspectivas del sistema legal mexicano. Y bueno, también los estudiantes norteamericanos, nuestros estudiantes se abren, su perspectiva, su conocimiento por este intercambio cultural. Y, por ejemplo, tuvimos una reunión hace unas semanas en donde tuvimos un intercambio de todos los estudiantes de diferentes partes del mundo, y esta interacción fue muy importante. Por ejemplo, de hecho, hubieron un grupo de mexicanos quienes estuvieron dando un curso de español para abogados que, bueno, fue algo muy pequeño, digamos, pero que realmente hace una gran diferencia. Y luego tuvimos, por ejemplo, alguien como el profesor Jaime Olaís, que nos da cursos. Realmente esto puede ser un mensaje tan poderoso respecto a la fortaleza del sistema legal mexicano, porque las personas están aprendiendo de él. Y también alguien, por ejemplo, que está empezando a surgir, esto es el por qué todas estas uniones son importantes. Y es por eso que estoy aquí en México. Me tomé 10 días en la mitad del año, y como ustedes lo saben, y como decano, nosotros pensamos muy bien cuáles son las cosas importantes. Me tomé 10 días para ir a construir lazos en Norteamericana, y el país en donde me paso más tiempo y donde estoy empezando es aquí en México, porque realmente esto es uno de los lazos más fundamentales. Acaba de explicar el decano Traynor, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos. Regresamos a su programa Ante la Ley. Estamos ya en la recta final, pero antes de seguir platicando con nuestros invitados, les recordamos que ponemos a su disposición una cuenta de correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas, para que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios, y también, pues, si le interesa contactar a alguno de nuestros invitados, ¿por qué no?, a través, pues, de este medio de comunicación que es el correo electrónico. Estamos platicando con el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham, William Traynor, también con el doctor José Antonio Lozano, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y con el maestro Jaime Olaís, profesor de la Universidad Panamericana y también estudiante de un posgrado en Derecho en el extranjero, ahorita en la Universidad de Yale. Y un poco el tema también de este programa, y que es pues como la carta de presentación de la visita del decano, es un poco que nos está compartiendo a los países y a los estudiantes que está visitando sobre el sistema jurídico norteamericano, y en concreto la Suprema Corte de los Estados Unidos. A finales del año pasado estuvimos muy al pendiente aquí en México. De hecho, también se hizo un programa aquí Ante la Ley sobre la elección de uno de los miembros de la Corte, de uno de los nuevos miembros, que fue la jueza Sonia Sotomayor. Entonces, aquí en México estuvimos al pendiente de esta elección, y tomamos más importancia respecto del papel de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, yo quisiera preguntarle un poco sobre esto, decano, acerca del papel de la Corte, cómo está integrada la Corte en los Estados Unidos, y esto qué importancia tiene pues para su sistema jurídico.
La Suprema Corte es la autoridad más alta en los Estados Unidos. Nosotros tenemos dos sistemas, tenemos uno estatal y uno obviamente federal, y la Suprema Corte de los Estados Unidos es, digamos, la parte de hasta arriba de estos dos, en donde deciden más o menos o dictan sentencias en 80 casos al año más o menos, y también la justicia, y bueno, esto se envía al presidente, y el Senado necesita aprobar las nominaciones antes de que la persona se convierta en miembro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que me quiero enfocar es específicamente en la historia reciente. Los últimos 20 años, la Suprema Corte ha sido un poco más política, digamos, que antes. Las decisiones parece ser que tienen que ver con el ámbito político. En este momento nosotros tenemos 5 partes que son conservadoras y otras que son liberales, digamos. Entonces necesitamos 5 votos para poder tener voto. En este término nosotros lo hacemos por referencia para el sistema legal de los Estados Unidos. En cierta forma nosotros, digamos, lo que estamos haciendo es que es menor a otro comparado con otros, pero bueno, digamos que los conservadores son quienes piensan que el poder del gobierno nacional debe ser un poco menor, y entonces que están un poco más enfocados en la parte de los derechos de los humanos, etcétera, y tienden a ver un poco más la interpretación respecto a la manera en que se interpretó, digamos, al principio, o como fue hace 20 años. Los liberales, digamos, tienden a ser más republicanos, demócratas, tienen una visión mucho más amplia de los derechos, por ejemplo, de los acusados, tienen más preocupación con los derechos individuales, y también tienen la preocupación de la parte de la protección de los derechos de personas de distintas razas. Ahora, por los últimos más o menos 20 años, la Corte ha estado dividida con, digamos, conservadores y liberales, y en este periodo nosotros tuvimos, por ejemplo, 5 partes liberales y conservadoras. Cuando el señor Obama fue electo presidente, en estas elecciones, digamos, fue un poco lo que se dictó para el futuro de la Suprema Corte, y no porque tuviera el poder de sacudir la Suprema Corte, sino también porque el senador McCain, digamos, él también hubiera podido tener en sus manos el futuro, porque las personas, digamos, que ya se habían retirado cuando el señor Obama fue electo, digamos, tenían tenían una idea mucho más liberal. Entonces, obviamente, lo que estaban haciendo es que el señor Obama se encontró en una posición distinta, en donde, digamos, estaba reemplazando la parte de la justicia liberal y a la conservadora. Entonces, digamos que más o menos así es como se manejaba. Entonces, bueno, esta jueza fue la primera que fue electa después de que salió el presidente Obama, y bueno, obviamente esto fue un nombramiento histórico porque esta fue la primera latinoamericana latina que fue nombrada como miembro de la Suprema Corte de la Justicia. Eso ha sido muy importante. El presidente Obama, que me parece que tuvo diferentes razones al hacer esto. Primero que nada, me parece que obviamente ella era una jueza que era muy respetada, tenía ya una gran carrera en derecho, etcétera, y realmente nosotros no teníamos un sistema o un antecedente de alguien con tal experiencia. Entonces me parece que eso le ayudó mucho a su nombramiento, pero además allá me parece que el presidente Obama está comprometido con la idea de que el gobierno debe de verse como América. Entonces, aun cuando todavía, bueno, como hay muchísimos latinoamericanos en los Estados Unidos y están incrementándose cada día, nunca había habido una representación latinoamericana en la Suprema Corte de Justicia, y entonces obviamente el voto era muy importante, y el voto de los latinos era muy importante. Y bueno, otra de las consideraciones que se dieron fue que ella era una jueza muy fuerte. Algunas preocupaciones se
que dieron de que, por ejemplo, que la Corte se viera mucho más americana o latinoamericana. Y también ella es alguien que tiene una historia de vida muy importante. Ella creció en un ambiente económico muy pobre, digamos, en donde no tuvo muchos recursos, y realmente pudo superar este antecedente que tenía. Se fue a Princeton y luego fue a la Universidad de Yale. Ella fue una excelente estudiante y tuvo una gran carrera en Derecho, pero aquí lo que tenemos que ver, o lo que me gustaría decirles de esta parte, es que la experiencia de vida de alguien, y debido al hecho de que ella sabía lo que era crecer sin ningún tipo de privilegios o de una buena posición económica, me parece que esto fue una de las razones más importantes por las que ella fue electa como jueza en la Suprema Corte de Justicia. De una juez con origen latino, accediendo pues al más alto tribunal norteamericano. ¿Qué implicaciones prácticas tiene dentro de la Corte? ¿Cómo ahora, digamos, está decidiendo la Corte? ¿Hay más diálogo entre los ministros o entre los jueces? ¿Cómo se vive ahora con una juez de origen latino y además que es, como usted nos dice, liberal? Well, I think time will tell exactly what the El tiempo nos va a decir exactamente cuáles van a ser las consecuencias reales, ¿no? Digamos que, bueno, apenas ella fue electa, pero la presencia de alguien latinoamericano va a ser algo muy importante. Cuando la Suprema Corte decida que hay donde tenemos donde todos se sienten a discutir y cierren las puertas, los únicos que están participando son los miembros de la Corte. Obviamente el que sea parte de esto es algo muy poderoso. Aquí ya hablamos aparte de la importancia del diálogo, y bueno, el hecho de sentarse y que puedan participar en este diálogo, me parece que como el señor Marshall, que fue el primer norteamericano que fue electo en la Suprema Corte, y él hablaba mucho acerca de las consecuencias de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el efecto Marshall. Y obviamente esto tenía mucho que ver con la parte de las decisiones en la Corte, de la discriminación, en donde probablemente, no sé, ellos estaban representando a los afroamericanos respecto a diferentes tipos de situaciones en donde había discriminación racial, etcétera. Esto fue algo muy importante y me parece que vamos a ver un efecto muy similar, pero simplemente con otra visión, en donde alguien pueda compartirles su experiencia como latinoamericana en un país de Estados Unidos, y donde puede también darles esta percepción de lo que es crecer en un ambiente en donde no tenía todas las comodidades ni la posición económica como en otros casos. Y como lo dijo la jueza cuando hablaba acerca de que, por ejemplo, esto pudiera tener influencia en las decisiones, algunas personas la criticaron respecto a que, por ejemplo, ella no iba a estar decidiendo en casos ante la ley, digamos, sino que iba a estar tomando decisiones respecto a su percepción personal. Y esto no es verdad. Ella realmente se ganó el lugar en donde está, y ella también toma o tiene voz y voto en algunos casos, y tiene un gran compromiso respecto a que la ley se cumpla. Eso no es algo que se cuestiona, al menos eso pienso. Nosotros entendemos algunas cuestiones legales dependiendo de la vida o la experiencia de vida que tenemos. Podemos ver cosas dependiendo de lo que nosotros hemos experimentado. Y es por eso que nosotros en la UP y en la Universidad de Fort Worth nosotros reforzamos mucho la parte del diálogo, porque podemos aprender de otros y podemos ver cosas que a lo mejor podríamos perder de vista, cosas que no lo tendríamos, no habría sin esta relación de diálogo. Y cuando nos sentamos en una habitación en donde las personas están discutiendo de diferentes temas, en donde hablamos acerca de, por ejemplo, lo que significó el crecer como pobre o como en un grupo minoritario, digamos,
digamos. Eso es una parte importante del diálogo y es tan importante como para los demás miembros de la Corte que puedan también, no sé, compartir su experiencia como lo que significa ser un profesor o a lo mejor alguien que aboga por los derechos humanos, etcétera. Entonces, lo que significa ser, por ejemplo, un procurador, o etcétera. Entonces, me parece que realmente enriquece el diálogo para poder tener diferentes puntos de vista y que se unan con la vida y con la experiencia de vida de los diferentes miembros para poder tener una decisión. Y me parece que fue una selección excelente y es una gran juez y me parece que le añade un punto de vida, de experiencia de vida distinto a los demás. Bueno, pues es muy importante lo que nos ha dicho el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham acerca de la experiencia que vierten los jueces en sus decisiones. No se trata nada más de una aplicación automática de la ley, sino pues también la oportunidad de pues que sus decisiones, ¿no?, están afectadas, pero en un buen sentido por su experiencia. Ya casi se nos está acabando el tiempo del programa y yo quisiera nada más pues un poco preguntarle a los tres cuáles son sus conclusiones de este encuentro, de este programa, de esta visita. Jaime. Pues de manera muy breve decir que definitivamente quedan puntos suspensivos de esta conversación que nos has permitido tener aquí en el foro de tu programa, porque a propósito de lo que comentaba ahora el decano, pues así como hay muchas cosas que se pueden aprender de la experiencia del nombramiento de la Corte Suprema de Sonia Sotomayor, pues así también hay muchos aspectos de la forma en que se gesta la labor judicial en México que podemos compartir con nuestros colegas extranjeros y darlos a conocer, como los esfuerzos que se han dado en materia de apertura y la manera en que se da el proceso de decisiones en materia de los casos que se presentan ante la Corte Suprema en México, pues también eso conviene mucho para fomentar este diálogo que comenta el decano, y la única manera de hacerlo es plantear como heraldos a todos los que estamos involucrados en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país. Y yo creo que esa es la senda por la que debemos encaminarnos, pues para tratar de fomentar tanto el diálogo como la apertura de espacios en nuestros países para una toma de decisiones que sea, como dice el decano, más parecida a la realidad que vivimos y no al texto que en ocasiones orienta de manera bastante radical las decisiones que se adoptan en nuestro país. Doctor Lozano. Bueno, yo añadiría a lo ya dicho en el programa, que las ideas jurídicas verdaderamente importantes surgen precisamente, y aquí me uno mucho a lo que decía el Dean Traynor, a través del diálogo. Dos sujetos que tienen ideas, al momento de implementarlas, al momento de dialogar, pueden tener una tercera idea que no era la idea del sujeto A ni la idea del sujeto B, sino es una nueva idea, una idea más rica en matices, más cercana efectivamente a la realidad, y me parece que en esto el diálogo, el trabajo académico que se puede hacer desde las universidades es fundamental. Por otra parte, me parecía muy interesante lo que el Dean Traynor hablaba acerca de la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo hay una representatividad de posturas distintas del pensamiento de los mismos ministros que integran esa Corte Suprema y que de algún modo representan modos distintos de ver el derecho, modos distintos de ver los aspectos de carácter cultural, y que en las decisiones importantísimas que toma la Suprema Corte se pueden ver reflejadas. ¿Qué mejor efecto que eso, qué conclusión, que el diálogo? Me parece que ese ha sido uno de los temas que nos ha llevado todo este programa. Muy bien, bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco mucho su participación y haber aceptado esta invitación. Decano Traynor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa, y esperamos que en una próxima visita a este país pues también pueda volver a venir al canal y ver lo que usted nos decía, el tiempo, cómo va pues transformando y generando las decisiones en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Thank you very much. It was a privilege, a true privilege to be here. Realmente fue un privilegio Pues, estar aquí con muchas ustedes el día gracias de por hoy. habernos Gracias. visto. Thank Hasta you la very much. próxima. Que descanse.